Miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario, fiesta de la presentación del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y ya tenía 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Muy buenos días. No sé si a ti te ha sucedido, a mí me pasaba muy seguido cuando estaba en la escuela, en la universidad, que me iba a la cama a dormir y me acordaba que tenía un pendiente, que no había terminado tal tarea o que no había hecho, que no hubiera mandado un correo, cualquier cosa. Y aunque en mi mente yo decía, mañana lo hago, no descansaba, tenía que salir de la cama y terminar aquel pendiente, aunque eso me costara 1 o 2 horas menos de sueño, pero cuando regresaba ya podía descansar en paz. A veces las cosas pendientes que dejamos se convierten como en un ruido que no nos dejan en paz. Ya sea que tengas la cocina hecha un desastre, que no hayas tendido la cama, que se te haya olvidado darle de comer a los perros, qué sé yo. Pero cualquier cosa que dejas inconcluso, aunque sea un rompecabezas, no te deja en paz hasta que lo terminas. Hoy en el Evangelio vemos una situación mucho más profunda. Un hombre que al ver a Jesús exclamó diciendo: ahora sí, ya puedo morir en paz. Y es que efectivamente contemplar al Salvador es lo único que nos puede dar una paz verdadera, que trasciende incluso esta vida. Leamos juntos lo que dice el Evangelio el día de hoy. Y dice así: Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones.
Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo al Señor diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y alabando y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando se cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Es un texto lleno de mucha enseñanza, pero en esta ocasión solamente quiero detenerme en ese versículo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo. Hemos hablado de lo que la profetisa Ana dijo, hemos hablado de lo que significa la presentación de Jesús en el templo, la consagración, incluso hemos hablado de lo que simbolizan los 2 pichones, las 2 tórtolas que son ofrecidas, e incluso hemos explicado a qué se refiere con purificación de María. Pero en este momento pensemos en la muerte y en esa frase que Simeón dice: Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Y es que efectivamente, yo creo que la mayoría de todos nosotros estamos buscando vivir bien. Estamos buscando llevar una vida cómoda, una vida en paz. Pero ¿te has puesto a pensar en tu muerte? ¿Te has puesto a pensar en qué clase de muerte te gustaría vivir? ¿O experimentar? ¿Te gustaría pensar en qué clase o qué situación o en qué momento la muerte pudiera llegar en tu vida? ¿Estás listo para morir? No, en ningún momento esto tiene que ver con que te vayas a deprimir. En absoluto. Estar conscientes de nuestra muerte nos hace vivir mejor, nos hace no perder el tiempo. En el medioevo había retiros que tenían como tema precisamente reflexionar en tu muerte o qué es lo que harías si algún ser querido se muriera. Simeón expresa estas palabras: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Y es que efectivamente pensar en la muerte es pensar en una situación límite del ser humano.
Me gusta mucho decirlo de esta forma, porque ante la muerte, todo esfuerzo humano, toda ciencia, toda medicina, toda tecnología acaba. No hay nada que hacer. La muerte se antepone ante nosotros como una situación límite en donde llegamos y nos ponemos en la cúspide de un barranco, de un precipicio, de un abismo, donde no tenemos más que dos opciones: o pensar que con la muerte todo se acaba y no valió la pena nada, es tanto como aventarte al abismo. No hay nada. O bien, escuchas lo que Jesús te dice, porque Jesús es el único que ha hablado de la muerte como el sentido, el único que nos ha hablado de algo que hay más allá de la muerte, la resurrección. Jesús es el único que se proclama a sí mismo como la vida y vida en abundancia. Una vida sin Jesús no es vida, es angustia, porque te va a consumir la idea de la muerte. No creer en Jesús y no tenerlo en nuestro corazón es vivir con miedo, es vivir con angustia, es vivir con temor. Es hasta el momento en que conoces a Jesús, es hasta el momento en que tienes esa oportunidad de contemplar el amor que Dios te tiene, de experimentar el perdón de tus pecados, la salvación, cuando te llega una profunda paz. Y sabes que la muerte no es la última palabra, no. Tienes en ti la certeza de que hay algo más. Porque si tú tienes la sed de eternidad, quiere decir que la fuente existe. Si tú tienes la sed de amor, quiere decir que el amor existe, que la perfección existe. Pero aquí está la pregunta: ¿y en dónde está el elixir de la vida? Que al beberlo ya nunca más vamos a morir, nunca vamos a padecer la angustia de la muerte. Eso se llama Jesús. Por eso esas palabras de Simeón, y que en este tiempo, hace unos días, tuve la oportunidad de celebrar un funeral y me llegaba muy fuerte esa idea. Jesús es el único quien trasciende incluso la muerte. El único quien nos dice: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y para nosotros que hemos contemplado a Jesús, podemos decir lo mismo que Simeón: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Y pudiéramos continuar diciendo: porque mi corazón ha experimentado el amor, porque he experimentado la alegría, la plenitud, la dicha, la felicidad, la vida de bienaventuranza, porque te he contemplado a ti. Y con mucha razón, incluso los mártires que dieron su vida, su sangre, que fueron sacrificados, asesinados cruelmente, los mártires que tuvieron un encuentro con Jesús, murieron en paz, en dicha y alegría, porque saben y tienen la certeza que la muerte no tiene la última palabra. Y para el cristiano nosotros pudiéramos decir esto: no le tengo miedo a la muerte, porque cuando la muerte llega, yo ya no estoy. Yo ya estoy con Jesús. Me le adelanto siempre a la muerte. Porque el amor, como dice el libro de Cantar de los Cantares, es más fuerte que la muerte. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos da la plenitud y la experiencia y la dicha de vivir una vida sin final, una vida plena en Él. El Dios que nos hace exclamar: ahora sí, ya puedo dormir en paz,
porque te he contemplado. Que sea este Dios el que nos da la paz profunda y eterna, que en el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había una muñeca de sal. Una muñeca que nadie quería estar con ella porque era de sal. Y donde ella estaba, todo lo dejaba un poco salado. Y ella se sentía muy triste porque no encontraba en ningún lugar un espacio para ella donde ella se pudiera sentir valorada, amada, apreciada. Y un día, guardando silencio, escuchaba que una voz la llamaba, y la llamaba fuerte. Ella abrió los ojos y trató de seguir esa voz que la llamaba por su nombre. Se acercó al océano y contempló cómo las olas golpeaban las orillas, la arena de esa playa. Y ella, al irse acercando a la profundidad del océano donde más fuerte se escuchaba esa voz, ella, al ir entrando al océano, se dio cuenta que estaba disolviéndose, pero la voz que la llamaba era cada vez más fuerte. Así que ella entró sin miedo a disolverse. Y cuando estaba ahí en el océano, a punto de desaparecer, ella logró exclamar: ahora sé para qué he nacido. Esa muñeca de sal podemos ser nosotros, donde no encontramos un lugar aquí, pero el océano es el amor de Dios. Y hasta que nosotros nos disolvamos en el amor de Dios, en las aguas de su amor, es cuando nosotros también podremos exclamar como Simeón: ya puedo morir en paz, porque he contemplado a mi Salvador. Que tengas un excelente día.